Está grabando. Ya. Se ve, ¿verdad? Háganme con el dedito. Ya, perfecto. Ya, chicos, como hemos visto, la clase pasada teníamos Neoplasias uno y, bueno, lo hemos dejado, ¿no? Por las cuestiones de tiempo y no hemos podido realizarlo la clase pasada, pero el día de hoy vamos a continuar, ¿no? En su temario, o como está colgado en el aula virtual, se supone que es Neoplasias 2 y 3, pero lo he juntado solo en Neoplasias 2 porque es prácticamente muy parecido, son solo las partes bioquímicas de Neoplasias. Ya, entonces, primero tenemos que tener entendido que antes o ante una mutación genética van a haber factores que la van a precipitar. Dentro de estos factores vamos a tener los biológicos, los químicos, la radiación, los agentes ambientales y la herencia. Eso va a ser conocido como las bases moleculares del cáncer, ¿no? Ahora tenemos lo que son los protoncogenes. Flavia, ¿qué es un protoncogen? Disculpa, no sabría. Ya. ¿Y tú, Yari? Tampoco. Ya. Esperen. Cuando quiero el lapicito no aparece ya. Acá tenemos nuestra celulita, ¿ok? Esta celulita, para seguir dividiéndose, van a tener su respectivo genes, sus respectivas proteínas. No vamos a inventar ya la proteína X. ¿Ok? El gen que codifica esta proteína va a ser un protoncogen. Van a ser proteínas que van a promover, o bueno, van a ser moléculas, ¿no? Que van a promover el crecimiento de las células. Es por esto que estos genes se llaman protoncogenes, porque van a permitir el crecimiento de las células. Ahora, si es que este gen que codifica esta proteína que permite el crecimiento celular se ve afectado y empieza a producir estas proteínas o esas moléculas de crecimiento sin control, van a ser oncogenes, no van a ser genes que van a promover la génesis del cáncer. Ahora, vemos que, por ejemplo, tenemos nuestras proteínas anticrecimiento celular, que va a ser, por ejemplo, el RB o el P53 que acá no aparecen. Estos dos van a ser los supresores de tumores. No tanto porque una vez que la célula se haya vuelto tumoral, estas la vayan a matar, no, sino porque van a evitar el crecimiento celular a partir de sus mecanismos intrínsecos, ¿no? Acá vemos que el RB, por ejemplo, está bloqueando el ciclo celular justo entre la fase G1 y la S. Ahora, si recuerdan la anterior clase, Flavia, ¿sabes o me dices que era la heterogeneidad en el tumor? Creo que se refería a cuando como que intervienen varios factores o no, creo que está mal. O sea, más o menos, la heterogeneidad se refiere a que en este tumor van a haber distintos tipos o estirpes de células malignas, van a haber distintos tipos de células con características que van a convertir este tumor en maligno. ¿Por qué? Porque como les expliqué en la anterior clase, digamos, teníamos esta célula. De esta célula salen otras dos, la célula uno y la célula 2. Ahora, digamos la célula uno sufre una mutación, ¿ok? Esta mutación va a hacer que sea antigénica, es decir, el sistema inmune no la va a reconocer. Entonces, toda la estirpe de abajo, a partir de esta célula, va a ser antigénica. Todas las que provengan de esta célula van a ser antigénicas. Ahora, imaginemos esta segunda célula, o sea, la que viene de la antigénica, sufre otra mutación que le permite, no sé, Yari, dime una característica de un tumor, una célula. ¿Cómo crees que sería una célula tumoral? ¿Qué crees que haría? Como el grande crecimiento, rápido crecimiento. Ya, perfecto. Entonces va a tener su otra estirpe celular que va a tener grande crecimiento y va a ser antigénica. Grande crecimiento y va a ser antigénica.
Y así va a seguir el proceso hasta que lleguemos a esta bola, ¿no? Este tumor, donde las células, cada una va a tener un distinto tipo, o sea, cada una va a tener una característica debido a las mutaciones que dan entre todas, ¿no? Una puede tener, o un grupo puede ser derivada de una célula con mucho crecimiento, otras células pueden ser antigénicas, otras células pueden ser, no sé, pueden envejecer muy lento, etcétera. Entonces, a eso se refiere la heterogeneidad del tumor. ¿Se entendió, no? Ya, muy bien. Entonces, como les digo, acá vamos a tener, ¿no? Que las mutaciones se acumulan con el tiempo, a eso nos referimos, ¿no? Primero hay una mutación y después va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que las mutaciones se acumulan, porque una célula, una vez que se divide, no es que solo adquiere nuevas mutaciones, sino que mantiene las mutaciones que ya se habían dado en el pasado. Es por eso que les decía, no hacíamos primero la célula antigénica, luego antigénica y que se reproducía rápidamente. Y luego puede ser que es antigénica, se reproduce rápidamente y envejece lento. Entonces, cada una va a seguir sumando las características de las anteriores. Ahora vamos a ver el esquemita. No tenemos la célula sana y su mutación inducida por los carcinógenos. Entonces, tenemos una primera mutación conductora. Esta sufre de mayor mutaciones conductoras y ya tenemos una célula tumoral fundadora o mutaciones pasajeras y le aparecen más mutaciones, ¿no? Las adicionales en los subclones. Y ya se tiene un tumor maligno genéticamente heterogéneo. Hasta ahí se ha entendido todo, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, como le preguntaba a Yari, ¿cuáles van a ser las características de una célula cancerígena? Esperen, ya. Una célula cancerígena va a evitar la destrucción inmunitaria, va a ser antigénica, ¿no? El sistema inmune no la puede reconocer. Va a evitar los supresores de crecimiento, es decir, nada le va a poder decir a la célula, oye, deja de crecer. Va a tener una habilitación de la inmortalidad replicativa. Puede seguir replicándose cuantas veces quiera. La inflamación, siempre los tumores, o bueno, muchos tumores vienen con inflamación. La activación de la invasión y la metástasis. Luego la inestabilidad genómica, el fenotipo mutador, por sus mismas características, ¿no? De la célula, va a ser propensa a tener más cambios en su ADN y por ende a sufrir o tener distintos, o expresar distintos fenotipos. Resistencia a la muerte celular, los mecanismos pueden que no funcionen, inducción a la angiogenia, y hemos visto que los tumores suelen inducir a la angiogénesis para alimentarse, la disregulación de los mecanismos de obtención de energía celular y el sostenimiento de señales proliferativas, es decir, estas células van a estar diciéndose a cada rato a sí mismas, crezcan, crezcan, crezcan. Ya, y acá tenemos lo mismo, ¿no? Los protoncogenes. Como ya les he explicado, son genes que al alterarse van a permitir que la célula tenga un mayor crecimiento. Tenemos cuatro tipos: los factores de crecimiento, los receptores de los factores de crecimiento, las proteínas de transducción de señales, las proteínas nucleares de transcripción. Acá tenemos, por ejemplo, nuestro factor de crecimiento, ya tenemos uno, luego el receptor del factor de crecimiento, nuestras proteínas de transducción de señales como el RAS, que pasa, ¿no? de su estado inactivo a su estado activo, o las proteínas nucleares de transcripción, el MIC, que no aparece en la imagen, pero ya ven cómo todo este camino va a terminar llevando al crecimiento celular. Entonces, si se altera uno de estos mecanismos, el crecimiento celular va a estar incrementado. Entonces, Iyari, dime qué es un protoncógeno. Va a ser el gen alterado por diferentes mutaciones Ujú. y va a crecer sin control. O sea, claro, que va a predisponer que la célula crezca sin control, ¿no? Porque es un gen. Ya, perfecto. Ya, ahora, ¿cuáles son los mecanismos para que estos genes se alteren? Como si recuerdan la clase de genética, vamos a tener que las translocaciones, que va a ser, que nos va a dar la sobreexpresión de protoncogenes o secuencias no relacionadas, se recombinen y formen genes de fusión que codifican proteínas quiméricas. Esas proteínas quiméricas van a ser
proteínas fusionadas, recombinadas que no van a funcionar normalmente. Luego las inversiones, pérdidas o deleciones, amplificación y reduplicación y la introducción de oncogenes virales. Acá tenemos, ¿no? Lo que les decía, el factor de crecimiento, el PDFG beta. El protoncogen, ¿cuál va a ser? El CIS. ¿Cuál va a ser el mecanismo de daño? La sobreexpresión. Y el tumor que nos puede dar el astrocitoma. El receptor de la familia EGF, el protoncogen va a ser el RBB2, el mecanismo la amplificación. Y el tumor mamo-ovario estómago. La categoría, la transducción o unión del GTP, el protoncogen va a ser el RAS, el mecanismo de daño, la mutuación puntual y el tumor que se va a originar, el pulmón con lo en páncreas. La categoría y la proteína de transcripción, el protoncogen va a ser el MYC o el MIC, el mecanismo de la translocación y el tumor el linfoma de Burkitt. El ciclo celular controlado por la ciclina, el protoncogen va a ser la ciclina D, el mecanismo de la translocación y el tumor el linfoma de Manto. Si quieren pueden tomarle una foto a este cuadrito, porque ya viene, ¿no? Eso sí va a venir, eso sí les va a venir, entonces se lo tienen que ir aprendiendo. Y luego, los genes supresores. Ya, los genes supresores van a ser los que se van a encargar de que los tumores no puedan avanzar, no funcionen adecuadamente. Es su mismo nombre, ¿no? Genes supresores de tumores. Vamos a tener el de la superficie. ¿Cuál va a ser? El gen de la caderina E o la E-caderina. La función, la adherencia, y va a estar presente en el colon y el estómago. Eso les pregunté, por ejemplo, en su pretest, ¿no? ¿Qué pasa cuando las células pierden su E-caderina? Pierden su unión a la superficie, entonces, o su adherencia. Entonces, esta célula, ¿qué pasa? Se suelta, viaja a otro lado y hace metástasis. Entonces, una célula que hace metástasis puede haber perdido su E-caderina. Luego, el gen, el NF1, el del neurofibroma, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? En la membrana intracitoplasmática. ¿Cuál es la función? Inhibición del TRAS-RAS y el cáncer, el neuroblastoma. Luego, el NF2, que está en el citoesqueleto, tiene como función la estabilidad del citoesqueleto y se presenta en el schwannoma o en el meningioma. Luego, el gen, el APC o el PTEN, está en el citosol. La función va a ser la inhibición de la transducción de señal, la transducción de señal de la P13 sinasa y va a estar presente en el cáncer de colon, estómago, páncreas, endometrio. Y en el núcleo va a estar el RB1, el P53, el VT1, que van a regular el ciclo celular, lo van a detener, van a causar la apoptosis y la transcripción nuclear. Y cáncer, el retinoblastoma y el osteosarcoma. El RB, por ejemplo, el RB está sumamente relacionado con el retinoblastoma porque como la mayoría de estos genes se descubrió mientras se investigaba el retinoblastoma, ¿no? Este cuadro también apréndanselo, chicos, es importante. Ya que está la apoptosis, ¿no? Lo que ya hemos visto en clases pasadas, que ocurría cuando no funcionaba correctamente, ya teníamos sus dos, esperen, sus dos vías, la vía intrínseca, la vía extrínseca. Tenemos acá como nuestra mitocondria, o bueno, va a haber la primera agresión, ¿no? El daño al ADN. El P53 que va a actuar acá, vamos a tener los reguladores de la BCL2 en la mitocondria. Entonces se van a retirar los factores de crecimiento, hormonas, y vamos a tener a las moléculas proapoptóticas, ¿no? Que todas van a llevar a las caspasas iniciadoras y a las caspasas ejecutoras, por ende, y a eso activan las endonucleasas y la rotura del citoesqueleto. Acuérdense, ¿no? Es lo que ya hemos visto. Se detectaba el daño y se iniciaban las caspasas. Las caspasas ya llevaban o tenían su propio mecanismo para destruir la célula. O también por el costado tenemos el daño, ¿no? Tenemos, acá nos dice la radiación ionizante, los carcinógenos, los mutágenos van a actuar sobre las células. Por ejemplo, esta célula va a tener el P53 normal, a diferencia de esta otra que va a tener el P53 alterado. Entonces, ¿qué pasa en la célula que tiene el P53 normal? Vamos a tener el daño en el ADN, la P53 se va a unir al ADN y va a haber una transcripción dependiente e independiente de los efectos de la diana.
por ejemplo, una senescencia, o sea, un envejecimiento celular. Gracias al P21, o sea, el inhibidor del CDK, va a haber una detención del G1 del ciclo celular y va a haber una reparación. En cambio, si hay un fracaso en la reparación, ya la apoptosis. O también el VAX tiene una activación en el VAX y en el gen de la apoptosis. Es decir, en esta célula vemos que el P53 está funcionando adecuadamente. Ya va a depender del daño y de los factores intrínsecos propios de la célula, a ver si es que ésta envejece, si es que está reparada o si es que sufre apoptosis. Pero no va a pasar nada más. En cambio, en esta célula va a haber un P53 dañado. Entonces no va a haber una detención del ciclo celular, ni la reparación del ADN, ni senescencia. Y las células van a ser células mutantes y vamos a tener una mutación y una expansión clonal. Y se nos va a dar un tumor maligno. Sí se entendió hasta ahí, ¿no? Que si es que el P53 no funciona, estamos fritos, básicamente. Ya. Y el sistema de reparación es fácil. Vamos a tener tres sistemas. El de emparejamiento. ¿Qué pasa cuando fracasa? Nos va a dar una poliposis no adenomatosa familiar. El sistema de escisión nucleotídica, que si falla nos da ceroderma pigmentoso. Y de la recombinación homóloga. Nos va a dar ataxia telangiectásica. Ahora, los telómeros. Los telómeros van a estar al final ya de nuestras cadenas de ADN. Van a ser un reloj biológico que va a funcionar en nuestras células. Entonces, por ejemplo, esperen, ya acá. Básicamente, la telomerasa lo que va a hacer es ampliar esa especie de, a ver cómo se los explico. Ya, vamos a dibujar nuestra hebra de ADN. Ya, los telómeros van a estar en los extremos del ADN. Entonces, cada vez que haya una replicación de, del ADN, ya por la división del ciclo celular y todo esto, los telómeros se van a ir acortando. Entonces, si los telómeros se van a ir acortando, cada vez el ADN va a hacerse más pequeño. Y por eso les digo que funciona como un reloj biológico, ¿no? Porque va a indicar cuándo ya es tiempo de que la célula no se siga dividiendo. Sin embargo, la telomerasa, que va a ser esta enzima, lo que va a hacer es evitar o agregar nucleótidos justo en el telómero. Es decir, va a expandir la vía del ADN. Porque si es que deja de acortarse y en lugar de eso esta acción es revertida y detenida, la célula ya no va a envejecer. E incluso ahora por el momento se ven tratamientos, ¿no? Con telomerasa para alargar la vida. Claro que todavía no se ha llegado a ninguna conclusión, pero ahí está. Es de esas cosas que buscan alargar la vida, por ejemplo. ¿Sí se entendió hasta ahí, no? Ya, perfecto. Ya. Ahora esas van a ser las... Esperen, no puedo poner acá. Ya. Los síndromes paraneoplásicos. ¿Qué nos quiere decir un síndrome paraneoplásico? Van a ser manifestaciones de nuestro cuerpo, claro, de nuestro cuerpo en todo caso, que van a darse cuando tenemos una neoplasia oculta. Entonces, sí se entiende, ¿no? Hasta ahí que va a ser algo que va a aparecer debido a una neoplasia oculta. Ahora, el tipo de síndrome paraneoplásico nos va a indicar qué tipo de tumor al mismo tiempo es, ¿no? Por ejemplo, un síndrome de Cushing nos va a indicar que hay un carcinoma microcítico de pulmón, un carcinoma de páncreas o tumores neuronales. ¿Por qué? Porque se va a liberar ACTH o una sustancia similar. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética por un carcinoma microcítico de pulmón o neoplasias intracraneales. ¿Por qué? Por la hormona antidiurética o hormonas natriuréticas naturales. La hipercalcemia, por un carcinoma epidermoide de pulmón, un carcinoma de mama, un carcinoma de células renales, la leucemia o linfoma de los linfocitos T del adulto y o causado por las proteínas relacionadas con la hormona paratiroidea.
la hipoglucemia, que puede estar dado en el carcinoma ovárico, en el fibrosarcoma, otros sarcomas mesenquimatosos por la insulina o sustancia similar a la insulina. La policitemia, que puede estar dado por el carcinoma de células renales, hemangioma cerebeloso, hepatocarcinoma, cuyo mecanismo causal es la eritropoyetina. Y otros síndromes nerviosos, pues es la miastenia, que es dado por el carcinoma broncógeno, neoplasias del timo, y un origen inmunitario. Del mismo modo, tenemos trastornos en la piel como la acantosis nigrans, que puede estar originado por un carcinoma gástrico, carcinoma de pulmón, carcinoma uterino. Pero si se dan cuenta, chicos, esto no es un diagnóstico diferencial, no es definitivo, porque la acantosis nigrans, por ejemplo, puede estar causada por otras cosas, ¿no? Flavia, ¿sabes por qué más puede estar causada una acantosis nigrans? Me parecía que tenía que ver con la diabetes o... Ajá. Claro, por una resistencia a la insulina, ¿no? Por una producción mayor de la pigmentación de la piel. Entonces, que tengamos esto no significa exclusivamente que tengamos cáncer, pero que tengamos cáncer puede significar que también suframos de esto, ¿ok? La dermatomiositis va a ser por un carcinoma broncógeno, un carcinoma de mama. Vamos a tener alteraciones óseas, articulares y de partes blandas como una osteoartropatía hipertrófica y acropatía digital. A su vez, un carcinoma broncógeno, neoplasias del timo, alteraciones vasculares y hematológicas como una trombosis una trombosis venosa dada por el fenómeno de Trousseau, origen carcinoma de páncreas, carcinoma broncógeno u otros cánceres, y el mecanismo de la producción tumoral, mucinas activadoras de la coagulación. Y así no vamos a tener varios síndromes paraneoplásicos. Ujú, ujú. Ya, y Yari, ¿cuáles son los protoncogenes? O sea, no qué es un protoncogen, ¿cuáles son? El RB, ¿eso? Sí, pero intenta O acordarse de el todos. ARBIP50. Ya, ¿Había más? Solo apunté esos dos. ya está bien. Mira, acuérdate, los protoncogenes va a ser el cis, el RBB2, el RAS, el MIC y la ciclina, pero ojo, estos no son todos los protoncogenes que hay, ¿eh? Estos son algunos protoncogenes, porque estamos dando ejemplos de los protoncogenes, los mecanismos que lo dañan y el tumor que terminan causando, pero no son todos. Tampoco les van a preguntar eso, o sea, todos. El protoncogen sí, estos sí, acuérdense de esto sí o sí y dando la categoría respectiva, porque no vaya a ser que les pregunten. El cis es un protoncogen relacionado a la transducción unión del GTP y que cuando se altera por translocación nos va a causar linfoma de manto. ¿Verdadero o falso? Falso, pues porque uno, el cis es factor de crecimiento, el RBB2, receptor FAM-RAS, transducción, ¿no? O sea, cada uno es en su propia línea. No, no se estén confundiendo. Ya. Flavia, eh, ¿cuáles son los genes supresores? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si pierdo la ecaderina? Ah, ya, yo entendí que los genes supresores son que impiden que los tumores no avancen. Estaban las moléculas que regulan la transcripción, la traducción de señales y unos receptores. Y lo de la E-caderina estaba en un cuadro, lo preguntaste en el pasito. Ah, creo que pérdida de adherencia celular, ¿no? Sí. ¿Y por qué eso estaría relacionado con un cáncer? Ah, porque pues eso podría hacer que las células se amplíen a otros tejidos. Ah, Ajá, metástasis. que, ajá, que hay una metástasis, porque justamente, ¿no? Acá están los genes supresores y la ecaderina, como les mencioné, su función es la adherencia. ¿Qué pasa si las células dejan de adherirse? Se sueltan, ¿no? Y si se sueltan, que va a haber metástasis, porque puede viajar o diseminarse hacia donde pueda. Ya.
Ya pasando al tema de neoplasias 3, que es lo mismo, chicos, ya les he dicho, vamos a tener a los agentes carcinógenos, los carcinógenos químicos, carcinógenos físicos o carcinógenos virales, ¿no? A partir de un virus. Entonces, durante la carcinogénesis vamos a tener dos etapas esenciales, la iniciación y la promoción. ¿En qué consiste la iniciación? Vamos a tener nuestro carcinógeno, que por una activación metabólica y intermediarios electrolíticos va a causar el daño al ADN. Entonces ya tenemos acá nuestra célula dañada con una lesión permanente del ADN. Esa va a ser la iniciación. La iniciación va a ser el proceso por el cual se daña el ADN y ya tenemos una célula dañada. Luego vamos a llegar a la promoción, donde se va a dar una proliferación celular y una diferenciación alterada. Ya tenemos ahí un clon preneoplásico y cuando estamos presentes ante una proliferación y mutaciones adicionales, ya vamos a tener un clon maligno. Entonces, acuérdense de esas dos partes. Iniciación, lo que causa que se dé la carcinogénesis y la promoción, la ampliación de la carcinogénesis. Entonces, en este cuadro de acá al medio vamos a ver que se requiere de ambos para alcanzar un tumor. Por ejemplo, acá tiene un iniciador, pero no un promotor, entonces no hay tumor. En el grupo 2 hay un iniciador y luego un promotor, entonces se forma un tumor. En el grupo 3 hay un iniciador, pasa un tiempo y después se aplica el promotor, hay tumor. En el grupo 4 es al revés, primero el promotor y luego el iniciador, no va a pasar nada, porque sería lo mismo que el grupo 1, ¿no? Tendríamos un iniciador acá solito. En el grupo 5 solo promotor, no pasa nada tampoco. Y en el grupo 6 un iniciador, pero una promoción no muy adecuada. No vemos que acá está espaciada por el tiempo, entonces el sistema inmune va a poder actuar entre estos intervalos de tiempo. Acá tenemos los agentes carcinógenos. Esto sí se lo tienen que aprender. Esto sí ha venido y va a venir. No, vino de este grupo, creo, de los alquilantes. No me acuerdo cuál. O de los asilantes. O también creo que vino sobre los hidrocarburos aromáticos. Bueno, el punto es que esto sí se lo tienen que aprender. Un consejo para este bloque, o sea, el segundo bloque, el del final, es que no sé si recuerdan en neuroanatomía cómo el doctor preguntaba absolutamente todo lo que pudiese estar puesto en sus diapositivas. Para este segundo bloque, patología es igualito. Cosa que esté en la diapositiva, cosa que se les van a preguntar. No va a haber como que esto puede venir o esto incluso tal vez no. Si está en la diapositiva, puede venir. Entonces, todo lo que puedan aprendérselo, apréndanselo. Ya. Otro agente carcinógeno va a ser los carcinógenos físicos, como la radiación ultravioleta, ¿no? Que la magnitud del riesgo depende del tipo de rayo ultravioleta, perdón, chicos, la intensidad de la exposición y la cantidad de absorción del manto protector. Entonces, los rayos pueden dividirse en tres, ¿no? El A, el B y el C, dependiendo de su espectro. De 320 a 400 es A, de 280 a 320 B, y de C va a ser de 200 a 280. Y estos que van a ejercer en las células cambios como inhibición de la división, inactivación de enzimas, inducción de mutaciones y muerte celular. Y este tipo de lesión se va a reparar mediante la vía NER. La radiación ionizante va a ser del mismo tipo, todas las radiaciones electromagnéticas, los rayos X con las dosis anuales de 0,75 a 1,14, los rayos gamma, las partículas alfa, beta, protones, neutrones, la radiación terapéutica, el periodo de latencia, nos puede dar leucemia, tiroides, mama, pulmón y los menos frecuentes, piel, huesos y aparato gastrointestinal. Las fibras minerales, también acuérdense de las besos es lo peor que hay porque siempre va a causar cáncer después en el futuro. Por ejemplo, el serpentina, el amipobole, la latencia va a ser de 15 a 40 años y se relaciona con el tipo de cáncer, el nivel de exposición y la edad de la primera exposición. ¿Por qué? Porque va a inducir aberraciones cromosómicas. Los agentes microbianos, espérense.
Esos agentes también se los tienen que aprender porque van a preguntárselos en sus clases de pato, en sus seminarios. El papiloma del virus humano, el Epstein-Barr, hepatitis B, el de sarcoma de Kaposi, los oncogénicos, el virus de la leucemia de células T humana tipo 1 y bacterias como el Helicobacter pylori, ¿no? Que termina causando el MALT. Entonces acá lo mismo, no tenemos los benignos como el molusco o el papiloma, dependiendo el uno, el 2, el 4, el 7, o los malignos, ¿no? El Epstein-Barr virus, el... ¿Qué más? Acá el virus de la hepatitis B, el... ¿Qué más? Ahí está, ¿no? El papilomavirus, el 16, el 18, y ya. Entonces, chicos, con esto terminamos la parte de neoplasias. Ya no hay otra diapositiva, ajá. Con eso terminamos la parte de neoplasias. Ahorita vamos a comenzar la clase de malnutrición. Díganme, ¿tienen alguna duda? Ya. Entonces, ya acá se lo... Ya. Entonces, ya les voy a pasar el post-test. Esta clase es bien corta, por eso o sea, no veo la necesidad de hacerla más larga, porque creo que he explicado todo lo que se tenía que explicar respecto a esto, todo lo más importante. Y ya, como les digo, siempre yo intento hacerles entender esa parte complicada y ya ustedes pueden aprenderse las cosas chiquitas, ¿no? Pero ya dejo de compartir. Ya.